envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a pasar ahora a leer la palabra de hoy, el pasaje. Es Mateo 21, del 33 al 44. Vamos a leer alternativamente, yo empiezo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. ¿Me acompañan en una oración? Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir esta palabra. Te doy gracias porque nos juntas a este pueblo redimido en tu casa para poder adorarte como una familia, como un cuerpo en el que Cristo es la cabeza, en el que Cristo es la piedra principal. Te pido que en este tiempo tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, que me ayudes a mí también a ser instrumento tuyo, no hablando palabras humanas, sino queriendo hablar de lo que tú quieres, Señor, para nuestra dirección. Te pido que nos acompañes, Señor, en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave es el 42. ¿Lo leemos juntos? Dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, la piedra desechada. La semana pasada nuestro hermano Jonathan nos compartió un mensaje muy hermoso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿O sobre qué trataba? ¿No? Era la parábola de los obreros de la viña. Y saben que esta es la palabra, pues ya no está con nosotros, la palabra favorita de mi abuela. Ella conoció a Cristo a los casi 80 años. Entonces ella se sentía muy identificada con los obreros que fueron llamados al final y que recibieron la misma paga que los primeros. Estoy seguro de que todos tenemos alguna palabra, alguna parábola que es nuestra favorita. Y estoy casi seguro de que nadie elegiría la parábola de los labradores malvados. Jesús dio muchas palabras de aliento, muchas palabras mostrando amor, mostrando cómo era el reino de Dios, palabras de salvación. Pero también tuvo varias palabras de reprensión. Aún a su mayor discípulo. ¿Se acuerdan de la conferencia a Pedro lo que le dijo? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Apártate de mí, Satanás. Pero las reprensiones del Señor no son para lastimarnos,
sino que son un llamado a la reflexión, un llamado a que volvamos a Él. A mí me gusta decir que la Biblia se puede resumir en una palabra, que es volver al Señor. Ya sea este el primer mensaje que estás escuchando, o seas un veterano de la iglesia, pero que siente que su corazón quizás está alejado de Cristo, Él siempre te está llamando a casa. Pido que Dios en este momento abra nuestros corazones y que podamos oír lo que Cristo tiene que decirnos. Para entender un poco mejor este mensaje, hay que ubicarnos un poco en tiempo y espacio. Contexto, ¿no? Se puede decir. Así que vamos a hablar un poquito de dónde estamos parados. Si quieren pueden cerrar los ojos y se pueden imaginar. Es un ejercicio, pero no se duerman, ¿no? Estamos en Jerusalén, en la última semana de vida del Señor. Y la ciudad se estaba llenando ya de gente porque era la celebración de la Pascua. Estaba más o menos como 11 antes de Navidad, ¿no? Lleno de gente. El lunes Jesús había entrado a la ciudad ante las alabanzas de la gente, ¿no? Hosana al Hijo de David. El martes entró al templo. ¿Y qué hizo? Hizo la purificación del templo, limpió el templo. No con escoba, sino que sacó a los cambistas, sacó a los vendedores de animales que se aprovechaban de la gente. Y ahora llegamos y estamos en miércoles. Y Jesús estaba enseñando en este templo que ahora había sido limpiado. ¿Y quiénes se acercaron? Nos cuenta Mateo un poco antes, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ya los conocemos, ¿no? Son los fariseos, los saduceos, los escribas, se sumaban también los herodianos, todos los líderes religiosos y encargados del templo. Estos eran los que estaban a cargo de la vida espiritual de Israel. Ellos ya estaban en un punto máximo de enojo, ¿no? Porque Jesús había entrado a la ciudad ante las alabanzas de la gente, los estaban desplazando de su lugar de privilegio. Odiaban sus enseñanzas, porque Jesús enseñaba sobre el cambio interno, mientras ellos enseñaban sobre una religión externa. Y también había desbaratado sus negocios, ¿no? Justo en temporada alta. Ellos habían visto sus milagros, habían escuchado su doctrina perfecta. Pero por más que tenían todas las evidencias de que estaban delante del Hijo de Dios, ellos no querían aceptarlo, no querían reconocerlo. Vinieron y le preguntaron, ¿no? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio este permiso para hacer lo que estás haciendo? Nosotros no te lo dimos. ¿Quién te lo dio? Entonces Jesús le contesta con una serie de parábolas que van a evidenciar, él va a decir, quién es Él y qué consecuencias tendrían aquellos que no lo aceptaran. Hoy vamos a ver la segunda de estas parábolas. Por eso en el versículo 33 dice, oíd otra parábola, ¿no? Voy a leer. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, esta historia, como la semana pasada, empieza con un hombre que planta una viña. Se ve que a los israelitas les gustaba mucho el vino, seguro. Pero no solo preparó el terreno, sino que lo cercó con un vallado para protegerlo de ladrones o de animales que
que vinieran a comerse las cosas o a robar. También cavó un lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Yo también lo tuve que buscar porque no estaba muy seguro. Un lagar es... el lagar más simple es, se cava dentro de una piedra, como un pozo muy grande. Se hace una canaleta y otro pozo un poco más chico, más abajo. ¿Y qué hacen ahí? Ponen las uvas, ¿no? Y ahí las pisan, sale el jugo, el vino, va por la canaleta, va al pozo más abajo y ahí lo recogen, ¿no? En los odres y lo guardan. Muy higiénico todo. También puso una torre, ¿no? Una torre también es para proteger el lugar. Es un lugar donde se puede guardar los elementos de trabajo. También donde los trabajadores pueden descansar, puede haber sombra. En fin, todo esto nos muestra que el hombre tuvo mucho cuidado en hacer un viñedo donde se podría hacer mucho fruto. Preparó todo para que cuando sea el momento de cosechar tenga mucho fruto. Y luego, ¿qué hace? Lo arrendó a labradores y se fue lejos. A diferencia del viñedo de nuestro hermano Jonathan, él no contrató empleados para que trabajen y les pagó por el tiempo que estaban. Él hizo un contrato de arrendamiento, que hoy en día se usa mucho a veces en el campo, que es que yo tengo mi campo y, bueno, te contrato como vos vas a alquilar mi campo, vas a trabajarlo y cuando termine la temporada, sea el momento de cosecha, vos me das un porcentaje de lo que trabajaste y, bueno, ustedes se quedan con el resto. Esto fue el contrato que hizo con estos labradores. No es un sueldo, sino que le van a pagar con un porcentaje de lo que ellos hagan y ellos se van a quedar con el resto. Bueno, llegó el tiempo de la cosecha, el momento en que debían pagar lo que correspondía a este dueño. Y ahora se ve que era un hombre muy ocupado, porque en vez de ir él, ¿qué hizo? Mandó un siervo, mandó siervos. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Hasta aquí era una historia muy normal, muy cotidiana, algo que todos los que estaban escuchando podían entender, identificarse. Pero la historia va a tomar un giro muy inesperado. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven en las noticias los hechos de inseguridad o de injusticia? ¿No? Nos escandalizamos, ¿no? Nos indignamos, queremos que se haga justicia sobre las transgresiones. Y seguramente la gente que estaba escuchando esta historia se está empezando a indignar, ¿no? Ya estaban enganchados, ¿no? En una historia que cada vez se ponía peor, porque dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a esta altura cualquiera ya hubiese llamado a las autoridades o hubiese buscado unos soldados para echar a los transgresores. Pero este hombre tuvo una actitud muy curiosa, porque no fue con violencia, no fue a intentar vengar a sus siervos, sino que envió más gente a pedir los frutos. Parecía que no le importaba lo que había pasado con los anteriores y estaba dispuesto a dejarlo pasar si esta gente se arrepentía. Pero ellos no estaban dando el brazo a torcer. No querían entregar lo que habían acordado. Querían que todo fuera para ellos. Finalmente se quedó ya sin siervos a quien mandar. Solo le quedaba una opción. En Marcos lo dice, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. ¿Quién de nosotros podría mandar a su hijo amado a un lugar donde nos aborrecen? Claramente estos hombres eran enemigos declarados de este dueño. Sin embargo, él les dio una oportunidad más.
Sigue la historia. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. La maldad y la ambición de estos labradores habían llegado a su máximo. Sin dudarlo, mataron al hijo amado, pensando que el dueño nuevamente no iba a hacer nada, y cuando muriera, como era la ley en ese momento, ellos iban a quedar con el campo que estaban trabajando. Sin piedad alguna, sin ningún tipo de respeto, lo mataron afuera del campo y ni siquiera lo enterraron. Qué historia tan impensada, tan injusta, tan indignante, ¿no? Hasta a mí se me acelera un poco contándosela el corazón. La audiencia, que ya debía haber sido bastante grande, seguro estaba enojada con estos labradores de la historia. Su sentido de justicia quería que sean castigados por sus atrocidades. Entonces Jesús les hizo la pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la misma gente le contestó. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Era claro que la maldad de estos hombres no iba a quedar impune. La gente había acertado sobre cuál sería la consecuencia justa para su gran afrenta. Pero algo muy curioso estaba pasando en este momento, porque cuando la gente daba esta respuesta, los líderes religiosos reaccionaron de una manera muy rara. En Lucas nos dice: cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. En otras palabras, ¿no? Que esto no suceda, Dios no quiera que pase esto. ¿Por qué habrán reaccionado así? Porque nos dice la palabra en el versículo 45: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y ahora, toda la gente estaba del lado del dueño y en contra de los labradores. Ellos habían venido a confrontar a Jesús y habían quedado metidos en medio de una gente que odiaba a estos labradores. Y ahora que vimos la historia, vamos a ver qué quería decir Jesús con esto. Un hombre plantó una viña. ¿Quién es este hombre? Bueno, es Dios, que estableció su reinado a través de su pueblo Israel. Esta analogía es muy conocida por los judíos, ya que es usada por el profeta Isaías, ¿no? Isaías 5. Dice: mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto ama el Señor a su pueblo? Él prepara todo, le da su palabra, lo protege, porque espera muchos frutos de su pueblo. Para esto también pone a trabajar a los labradores. ¿Y quiénes son los labradores? Bueno, son los líderes religiosos, los que tienen la tarea de cuidar a este pueblo, de enseñar la palabra, de enseñar su voluntad, ¿no? De acercar a la gente a Dios, de llevarlos a una vida de adoración verdadera y sincera, para que en el tiempo de cosecha el Señor encuentre muchos frutos espirituales. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel, vemos cómo repetidamente ellos se alejaban de Dios y caían en idolatría y inmoralidades. Ante estas situaciones, Dios envía varios profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Estos son los siervos que son enviados a buscar el fruto. Dios mandaba uno detrás de otro.
recordándole al pueblo que debían arrepentirse y volverse en santidad. Pero ¿qué hicieron con los profetas? Los rechazaron, los maltrataron, los lastimaron, los mataron. Nos dicen Hebreos, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Una y otra vez el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, pero uno tras otro los enviados del Señor fueron rechazados. Hasta el último de los profetas, ¿no? Juan el Bautista, que murió decapitado en la cárcel. Finalmente Dios manda a su Hijo amado. Él no es un siervo más, Él es el heredero, a quien se le debía obediencia y honor, quien tenía autoridad sobre todas las posesiones del Padre. Pero los líderes, viendo nuevamente amenazado su lugar de privilegio, viendo amenazado su status quo, viendo amenazados sus ingresos, se complotaron. Por más que fariseos, saduceos, ¿no? Todos tengan diferencias teológicas, se complotaron. Este es el heredero. Venid y matémosle. ¿Cuánto amor y paciencia tiene Dios por su pueblo, que lo llama tantas veces a que vuelva hacia Él? No escatima nada, ni siquiera a su Hijo amado. Jesús dijo después, en Mateo también, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Ven esa palabra? No quisiste. No estabas dispuesto. No es un problema de no haber oído, no es un problema de no tener conocimiento, sino que es un problema de corazón. Un corazón que no quiere aceptar la verdad. Porque aceptar la verdad de Dios es reconocer mi error y mi pecado. Y nadie está dispuesto a hacerlo. Ahora, podríamos pensar, ¿no? Qué mal estos labradores, qué mal el pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Pero esta amonestación también es para nosotros. Oímos la palabra, estudiamos la verdad, conocemos la voluntad de Dios y aún así, muchas veces por nuestra propia decisión, elegimos no obedecer. No estamos dispuestos a aceptarla. Jesús dice que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, los que hacen, los que obedecen. Sentarnos en la iglesia y estar expuestos a la palabra no alcanza si no tengo un corazón que está dispuesto a obedecer, si no está dispuesto a obedecer la voluntad de Cristo. Si no lo hacemos, también nosotros, como estos fariseos que tanto criticamos, lo estamos rechazando. ¿Y cuál fue la consecuencia de su rechazo? La obra fue quitada de sus manos y otros fueron puestos a cargo. Otros serían los encargados de llevar la verdad al mundo. Otros serían los que enseñarían la palabra. Otros tendrían la responsabilidad espiritual sobre el reino de Dios. Y lo maravilloso es que no van a ser grandes estudiosos de la ley, no van a ser grandes maestros, sino que esta responsabilidad santa iba a ser dada a gente común, un grupo de pescadores, un publicano, un rebelde, gente que no tenía nada que ver con la vida religiosa, pero que tenía un corazón dispuesto a trabajar en la viña del Señor. Y gracias a su trabajo y a todos los obreros que vinieron después, esta obra fue creciendo,
se fue expandiendo. Y hoy estamos todos acá, por el trabajo de estos obreros. Nosotros también, personas comunes, pero herederos de un labor celestial. ¿Queremos ser obreros en la viña del Señor? ¿Estamos siendo fieles en esta obra? Hoy el Señor nos pregunta, ¿cómo está la viña que te dejó a cargo? ¿Ya están listos los frutos? ¿Qué le responderemos? Podemos hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Estoy cosechando realmente frutos espirituales? ¿Frutos de arrepentimiento sincero? ¿De una vida que refleja a Dios? ¿O acaso estoy siendo más diligente en cosechar los frutos del mundo? Las ambiciones humanas pueden estar compitiendo con tu labor para el Señor. Otra pregunta puede ser, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para mí mismo? ¿Alimentando mi ego? ¿Satisfaciendo mi necesidad de ser visto? ¿Mi necesidad de ser reconocido? Si es así, le estoy robando la gloria a Dios. Me estoy quedando con lo que no me pertenece. Los labradores eran ambiciosos y trabajaban para ellos mismos, no reconociendo que el lugar donde estaban no era suyo, sino que debían entregar parte de la cosecha a su legítimo dueño. Una tercera pregunta les hago. ¿Cómo reaccionamos cuando somos corregidos? Cuando empezamos a errar, el Señor también manda siervos para volvernos al camino. En mi caso tengo la sierva del Señor que es mi esposa, ¿no? Me corrige bastante seguido. En el momento que me habla, la verdad yo no quiero escuchar, no quiero hacer caso porque está hiriendo mi orgullo. Pero siempre termina teniendo razón, ¿no? Cuando no escuchamos la corrección, ¿no?, que también nos da el Señor, estamos matando de alguna manera. Cuando yo me enojo con ella porque me está corrigiendo y yo, busco, pero vos, ¿no? Siempre pasa eso. Pero eso es también matar a los siervos que nos manda el Señor. Debemos ser más humildes cuando Dios, por medio de mi hermano, de mi familia, de mi líder, de mi pastor, nos corrige. Hermanos, el Señor nos ha concedido un gran privilegio que es trabajar en su obra. Pero este privilegio lleva una gran responsabilidad. Debemos ser fieles a este llamado, como nos dice Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Líderes, diáconos, servidores, ¿cómo están los grupos y labores que nos fueron encomendados? ¿Estamos trabajando para entregar fruto al Señor o para agrandar nuestro orgullo? Y si no tenés un cargo en la iglesia, no pienses que Dios no te dio un lugar donde trabajar. Madres y padres, ¿están sembrando la palabra en sus hijos? Trabajadores, estudiantes, ¿están haciendo la diferencia en sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio? O quizás mis compañeros ni saben que soy cristiano. Tenemos una labor hermosa y gloriosa en nuestras manos. ¿Lo creen? Trabajemos con ánimo y amor, sabiendo que trabajamos para el Señor que nos ama, que nos da todo lo necesario para que cuando llegue el tiempo le entreguemos frutos agradables al único que merece toda nuestra dedicación y esfuerzo. Amén.
Recuerdo que hace muchos años, para salir a evangelizar, había unos folletitos que tenían una encuesta. Los que están hace mucho las recordarán, ¿no? Tenía varias preguntas y como un choice, ¿no? ¿Quién es Dios para usted? Y había una pregunta que decía, ¿quién es Jesús para usted? Y las opciones eran, no sé, un hombre, un buen hombre, el Hijo de Dios, un gran maestro, y al final era el Salvador del mundo. Y siempre me causaba curiosidad porque dije, esta es regalada, ¿no? esta respuesta. Pero sin embargo, cuando uno iba y hacía las encuestas, era la menos elegida, ¿no? El mundo puede aceptar a Jesús como un maestro, lo puede aceptar como una buena persona, pero rechaza su divinidad, rechaza quién es Él verdaderamente, lo rechaza como Salvador, porque rechaza el llamado al arrepentimiento. Si vemos la vida de Jesús, Él siempre fue rechazado. Ya lo predijo Isaías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Antes de nacer, en Belén ya lo rechazaron. Nadie le daba lugar donde nacer. Sus hermanos, su familia lo rechazaba. Su sinagoga de Nazaret lo rechazaba. Los líderes religiosos lo rechazaban. Pero para Jesús esto no era un problema ni algo por lo cual sentirse mal. Porque todo lo que acontecía era parte del plan redentor, de la misión más importante que tenía, el propósito máximo por el que vino al mundo, que es morir en la cruz, cargando con nuestro pecado y nuestra condenación. Al ver a Jesús muerto, todos sus enemigos habrán respirado aliviados, pensando que habían aplacado ya este movimiento. Pero la historia no terminaría ahí. Jesús les recordó un fragmento de un salmo. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que ellos desecharon, el hijo que ellos mataron, no permanecería muerto fuera del viñedo, sino que el Señor lo levantaría en gloria y en poder y lo pondría en su lugar que merece, su lugar de honor, a la diestra del Padre y como cabeza principal del ángulo. Esta piedra es la más importante en cualquier construcción, porque es la que sostiene las otras piedras y la que da dirección a las paredes. Y así es que el reino de Dios se sostiene en la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Pedro nos dijo en Hechos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Nadie más puede pagar el precio de nuestro rescate. Solo el Hijo amado, solo Dios mismo en persona. Por eso cuando alguien rechaza a Jesús, no está rechazando a un hombre, no está rechazando una religión, está rechazando la vida misma. Muchos piensan que hay distintas formas de alcanzar la salvación y que Jesús solo es una de ellas. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si pensás que podés llegar al cielo sin Jesús, si pensás que podés llegar a la verdadera plenitud sin Cristo como cabeza del ángulo, te digo, podés empezar a construir una edificación, podés
apilar buenas obras, podés apilar bienes, podés apilar cargos religiosos, pero si no hay una base que es Cristo, esto se desmorona. ¿Dónde está puesta la base de nuestra vida? ¿Es Jesús la cabeza del ángulo o es solo una piedra que encontramos y la ponemos en algún hueco que tenemos? Analicemos cómo estamos viviendo y pensemos, ¿qué lugar le estoy dando a Cristo? ¿Tiene el lugar de honor que se merece o es solo una parte más de mi vida? Esta es la pregunta más importante que puedes hacerte. Y no se puede ser neutral. O aceptamos o rechazamos. Y nuestra eternidad va a depender de cuál es la respuesta. Si aceptamos a Cristo, si tenemos fe en la salvación que nos da, tendremos vida eterna y seremos resucitados en gloria junto al Señor. Pero si no crees, aunque me pese decírtelo, ya has sido condenado. Porque no se puede entrar a la presencia de un Dios santo sin ser santo. Y no se puede llegar a la santidad a menos que seamos revestidos de la justicia de Cristo. Dios quiere que todos sean salvos. Si aún no aceptaste a Cristo en tu corazón, Él hoy te está llamando nuevamente, con amor paciente y misericordia. Él vino al mundo en humildad, como un carpintero montado en un burro. Pero cuando vuelva, va a venir en gloria y poder, ya no en misericordia, sino en juicio. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos los que no creyeron serán echados de su presencia para siempre. En Él está la vida eterna y la condenación eterna. Por eso Él dijo en su palabra al final, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tanto los enemigos que atacaron a Cristo como los que lo rechazan tienen el mismo final, la destrucción. Pero para los que creemos, para los que hemos sido rescatados por su gracia, Él viene a ser la piedra donde se edifica nuestra nueva vida y donde todos juntos vamos creciendo en Él, trabajando para su gloria. Pedro nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Hermanos, ¿es Cristo precioso para nosotros? Si es así, seamos obreros diligentes, que trabajen en la viña del Señor, para que muchos otros, que eran como nosotros, que rechazaban a Jesús, puedan hallar vida. Cristo, la piedra que fue rechazada y que el mundo sigue desechando, es la piedra principal del reino de Dios. Vengamos confiando en Él, porque en Él hay vida. Amén. Bueno, oremos. Padre Celestial, Tú eres la piedra que fue desechada en este mundo, pero que el Padre le levantó y la ha puesto en gloria. Señor, lo que hagamos, lo que pensemos, cómo sea nuestra relación con Cristo es lo que nos va a definir nuestra vida. Te doy gracias porque Tú viste nuestra necesidad de un Salvador, Tú viste nuestra incapacidad de llegar a Ti y nos has enviado nuestro Redentor. Señor, perdón por tanto tiempo rechazarte, perdón porque muchas veces no podemos ver Tu grandeza, porque miramos más este mundo,
porque miramos más nuestra comodidad, nuestras ambiciones. Pero Señor, te pido que rompas cualquier impedimento de que nuestra labor sea gloriosa, de que busquemos siempre dar frutos espirituales a ti, Señor. Muchas gracias por habernos dado esta palabra, que sea guardada en nuestro corazón, Señor, y que demos frutos, Señor, para ti. Tú eres el único que merece toda nuestra gloria, todo nuestro esfuerzo. Señor, todo te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.